Comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Y Surco Seguros, en sus 30 años, vos, en lo importante. Tenemos, decíamos, que agarrar la ruta 5, como 3 horas y media por lo menos de viaje, ¿no? Porque hoy nos vamos al centro del país, exactamente al departamento de Durazno, ¿verdad? Sí, Romina. Y empezamos con esta voz maravillosa. Eso, a ver, que a muchos puede desconcertar. ¿De qué va la selección musical hoy? ¿Por qué el departamento de Durazno con esta selección musical? Es Lágrima Ríos, la reina del candombe, la reina del tango, que hizo toda una etapa afrodescendiente, una etapa tanguera y candombera del Uruguay, que instaló en Durazno, oriunda de Durazno, por eso la trajimos al programa de hoy. Y en la década del 90 ella llevó las llamadas a Durazno, que es el único departamento del interior, el único ciudad del interior en la cual se hacen llamadas, realmente llamadas como las de acá del Barrio Sur. Entonces ella, la verdad, una bella voz, que capaz la letra, la canción es más conocida, interpretada por Citarrosa, también una hermosura, pero me gustó traer a Lágrima Ríos, que muy pocos oyentes la deberían haber asociado con Durazno. A Durazno, exactamente. Bueno, ¿qué más? ¿Hacemos una breve presentación del departamento, como hacemos siempre en estas recorridas? Exactamente. En este ciclo de programas que estamos haciendo, que estamos recorriendo los diferentes departamentos del Uruguay, hoy llegamos a Durazno, que se encuentra ubicado en el centro del país, que esa es la característica fundamental de Durazno. De ahí que viene el aeropuerto de Santa Bernardina, que es el aeropuerto de alternativa que tiene el aeropuerto Carrasco. Es porque dicen, según tengo entendido, que es de las zonas que tiene menor neblina y menor probabilidades de días con neblina, por lo tanto es un buen aeropuerto de alternativa. Durazno está en el centro del país, la capital lleva el mismo nombre, al norte limita con el Río Negro, al este con Cerro Largo, al sureste con 33, al oeste con Flores y al sur con Florida. Tiene cerca de 60.000 habitantes, es el cuarto departamento menos poblado, es una de las características de Durazno. Fue fundado en 1821 por un oriundo de Durazno, que es Fructuoso, el primer presidente uruguayo, el general Fructuoso Rivera. Y algo interesante de Durazno, que fue la única capital del Uruguay fuera Montevideo, porque entre 1827 y 1828 en la presidencia de Lavalleja era la capital de Uruguay. Una cosa novedosa y diferente. El nombre el nombre original era San Pedro del Durazno, en honor a Pedro I de Portugal. Estamos hablando de la época del dominio portugués. La ciudad más importante de Durazno está Durazno Capital, con 35.000 habitantes, o sea, más de la mitad de la población. Sarandí de Gí, 7.000, Carmen, 2.600, La Paloma, que siempre se confunde, La Paloma Rocha, La Paloma Durazno, 1.400 habitantes. El Pueblo Centenario, 1.100, Santa Bernardina, con 1.000, Blanquillos, 1.000. Y menos de 1.000 tenemos Carlos Reiles, Molles, originariamente se llamaba Molles, en Ruta 5, un muy lindo pueblo en el cual originario Carlos Reiles y toda la ganadería original y de Hereford tiene la historia en la zona de Molles. En Baigorria, con la represa de Baigorria en el centro, Ombúes, de Oribe, Aguas Bravas, Feliciano, Roseli Ríos, Álvarez, Las Palmas, con 24 habitantes.
24 habitantes. Apenas 24. Desde el punto de vista económico es un departamento netamente ganadero. La historia de Durazno es la historia de la ganadería. La historia de la ganadería es la historia de Durazno. Y después viene una etapa agrícola como todo el resto del país, comenzando por el litoral y llegando a Durazno y tomando también muchos campos ya degradados y de baja productividad ganadera para pasarlos al sistema agrícola forrajero, y hoy con la novedad de UPM2 que está ahí cerquita y que tiene una influencia y vaya si la va a tener por el resto de los años en Durazno. Como actividades culturales tenemos el Durazno Rock, las llamadas, como recién conté, y el Festival de Folclore de Durazno, que hace muchos años. El río Xi merece un capítulo aparte, es parte del paisaje y de las bellezas que tiene Durazno, porque recorre todo el departamento, y ahí entramos en lo más difícil de este ciclo, que es personajes famosos de Durazno. A ver cómo te va hoy con Durazno. Después siempre le acotan a alguno que le faltó. Desde ya le digo que son los que a mí me parece que son los personajes, y siempre me va a faltar alguno. Sobre todo el fútbol, que Durazno tiene, pero un semillero imponente de fútbol, y vamos a tomar 3 ejemplos. En el caso de Peñarol, Antonio Alzamendi, jugador de Peñarol, en el caso de Defensor, a Josemir Lujambio, y en el caso de Nacional, a Ricardo Facio. El teólogo y pastor de la Iglesia Metodista Mortimer Arias, un ser excepcional, nacido en Durazno. El doctor Hernán Navascués, capaz poca gente lo vincula a Durazno, dirigente deportivo. Recomiendo el libro sobre la vida de Washington Beltrán, escrito por el doctor Navascués, que es espectacular para entender los tiempos anteriores al golpe de Estado. Eduardo Paz Aguirre, periodista, dirigente y senador del Partido Colorado. Renzo Pi Ugarte, el antropólogo, uno de los fundadores de la antropología del Uruguay, el que ha escrito más sobre los indígenas en el Uruguay, un referente en el tema indigenista. Fructuoso Rivera, Bernabé Rivera, como dijimos. El doctor Miguel Rubino, veterinario, que se dedicó a la lucha contra la aftosa, que lleva el laboratorio, del ministerio, lleva su nombre. Y para finalizar la parte de la cultura, el pianista de tango César Zagnoli, que también muy poca gente lo vincularía a Durazno. El invitado de hoy es el doctor Álvaro Bentancur Cortabarría, es doctor en veterinaria, trabajó los servicios con APROL en el sur, es asesor de los grupos CREA, directivo y expresidente de la Sociedad Rural de Durazno, integrante de la dirigencia de la directiva de la Federación Rural, directivo y expresidente de la Sociedad de Creadores de Branco del Uruguay, directivo de Línea. Fue presidente de la Sociedad de Creadores de Branco del Uruguay, donde trabajé con él varios años. Tuve el placer de trabajar con Álvaro en una presidencia que fue histórica, porque el padre fue uno de los fundadores y uno de los que introdujo la raza Brangus en el Uruguay. Bienvenido, Álvaro, a Conexión Interior. Un gusto tenerte con nosotros. Buen día, del mismo modo. Un gusto compartir este rato, y bueno. Álvaro, a ver cómo le fue a Carlos con esta presentación del departamento, y sobre todo a ver cómo nos contás tú que son por ejemplo, los campos típicos allí en el departamento de Durazno, ¿no? Durazno tiene, como casi todo el país, una variedad de campos y por lo tanto de opciones productivas. Departamento ganadero, si es que hay alguno en el país, es Durazno históricamente, ¿no? Y avanzando en el tiempo, cabaña o sea, un gran cultivador de la genética, tanto bovina como ovina. Tuvo una etapa, como tuvo todo el país, de la vieja etapa agrícola, en la cual hasta un molino harinero hubo en San Jorge, una zona de muy buenos campos, donde se llegaron a plantar 30 y pico de mil hectáreas de trigo en esa época, ya por la década del 50, y bueno, y la consecuencia lógica de la agricultura, un poco la degradación de campos, y campos que volvieron a ser ganaderos, y bueno, y un poco más acá en el tiempo, gran parte de esos campos, y algunos que no estaban degradados, lamentablemente también,
usados para la forestación, ¿no? Ujú. Y ahora con el advenimiento de la segunda planta de UPM en Durazno, obviamente que hay un tema de fletes y de costos operativos que tiene la pastera que hace que estos campos, quizá de repente algunos en forma no deseable, puedan ser y de hecho están siendo plantados con árboles. Y bueno, yo diría que muy básicamente lo conceptual es eso, ¿no? Capaz que de ahí tendríamos que pasar un poco más Carlos describió bastante bien todo lo que es la historia del departamento y casi que en todo sentido, o sea que no sé por dónde seguimos. Digo, yo muy a pesar de que el objetivo de esta charla es Durazno, debo decir que digo, yo viví toda la vida en Durazno y soy tan duraznense como el que más, pero el campo en el cual nací y me formé como productor está en la sexta sección de Flores, muy cerquita de Durazno y por lo tanto mucho más vinculado a Durazno que a Trinidad. Está ahí en el límite, en el límite. Exactamente. Ma, ¿qué es un seguro? Es para tus cosas. Si les pasa algo, te pagan. ¿Quién te paga? Surco Seguros. ¿Y qué cosas? La casa, el auto. ¿Quién más asegura en Surco? Los vecinos, sus cultivos del campo. ¿Y vos, Agüe? Seguro de vida desde mucho antes que vos nacieras. Se siguen sumando generaciones que confían. Cumplimos 30 años cumpliendo. Surco Seguros. Vos en lo importante. En Erro, brindamos soluciones, tecnología e innovación para toda la cadena productiva. Somos una empresa pujante que trabajamos arduamente en la alianza con las marcas líderes en el mundo para satisfacer las demandas del mercado actual. Erro, una empresa 100% familiar cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Ahora nos trasladamos al establecimiento familiar de Álvaro, ¿no? ¿Al pobrecito? Sí, Romina. Según tengo entendido, después Álvaro lo explicará, el pobrecito es con una vinculación a San Francisco de Asís. Hay un lema que es paz, unión y trabajo. Paz, unión y trabajo, que es el lema que utilizaba el padre de Álvaro. Y hay una anécdota de una época donde él explica en ese campo que tenía una aguada muy grande. En todo lo contrario de lo que estamos viviendo hoy, habían inundaciones muy fuertes en un tiempo muy corto y le arrasó como 200 vaquillonas, que para cualquier productor es un desastre, más ellos que manejan genética y genética muy buena. Y el padre, que podría haber entrado en depresión, podría haber hecho un griterío y armado un lío, volvió a la casa tranquilo, utilizando el lema de paz, unión y trabajo. Lo único que dijo: Dios me lo dio y Dios me lo quitó. Y se resignó y dice: y mañana trabajar y empezar de nuevo para recuperar las vaquillonas perdidas. De esa forma, el padre de Álvaro, que fue un ejemplo para todos nosotros, vivió 100 años, tenía un espíritu juvenil a pesar de su edad, de su avanzada edad, y siempre nos estaba enseñando algo. En el Prado un día estábamos jurando, estaba jurando Brangus, y Álvaro era presidente, y me dice: no te quedás con papá, que tenía 90 y pico de años, así lo cuidás y lo acompañás. Sí, para mí era un placer. Y había una baranda en el medio, una valla, y del otro lado estaban los toros que estaban compitiendo. Cuando ellos sacan el gran campeón, me mira, abre los ojos: ¿sacamos el gran campeón? Sí. Puso la mano en la valla, saltó la valla, que yo ni hoy lo puedo hacer, y tengo 40 años menos y no lo podría hacer, y él lo hizo, saltó la valla y allá se fue a festejar junto a sus hijos. ¿Y a vos que te habían dejado cuidándolo, qué pasó? Me tenía que cuidar él a mí. La verdad que es el espíritu y ese es lo que él transmitió en el pobrecito, y así me gustaría arrancar presentando Pobrecito. A ver, sí habrá, si nos ponemos a relatar anécdotas, nos quedamos en eso. Nada más que a título ilustrativo, en 1882, mi bisabuelo, Santiago Cortadavía, bisabuelo materno, compró
el campo del Pobrecito, campo del cual ya era arrendatario hacía como 30 años. De ahí para acá, bueno, mi abuelo, José María Cortabarría, después vino papá era salteño, vino a dar, bueno, atrás de mamá, acá a la Sexta de Flores, y bueno, y ahí cuando arrancó con los animales alortinangus, que eran una curiosidad técnica en el país, los vecinos le preguntaban si esas vacas negras eran para sacar leche, porque lo único que se conocía era de color que no fuera Hereford, era el Holando, ¿no? Entonces asociaban el color negro con la sacada de leche. Bueno, de ahí acá, año 52, ha pasado algún poco de agua debajo de los puentes y bueno, y tenemos uno de los rodeos hechos a sudor y a creatividad. Fue los primeros animales obtenidos de inseminación artificial que fueron al Prado, por ejemplo, fueron el segundo que fue, creo que fue él, se iba de, o sea, a ver, ubiquémonos, no había celulares, él armaba su gira, se iba a Argentina a ver toros y después se traía el semen de esos toros que en aquella época se conservaba en ampollas de vidrio y con hielo seco, no existía el nitrógeno líquido, simplemente a título anecdótico de lo que costaban las cosas, ¿no? El empeño que había que ponerle y seguirlo, y bueno, así fue haciendo su plantel, porque nunca tuvo disponibilidad como para comprar animales de valor, o sea que haciendo con lo que era descarte de otras cabañas y con esa iniciativa en cuanto a la caída de genética del exterior, fue armando el plantel. Y bueno, y en los campos varios grandes campeones, por supuesto, en los campos nuestros, campos de cristalino, donde siempre hay desperdicios, patillos, maciegas, con la obsesión de tener algún tipo de animal que pudiera aprovechar eso que estaba haciendo desperdicio claramente, y que de lo contrario había que consumir gasoil para pasar una rotativa, y no los costos no daban. Bueno, un buen día, después de haber probado con un par de cruzas, vino y nos dijo: che, dicen que el cebú es un gran comedor de pastos de baja calidad, ¿por qué no se consiguen unas dosis de semen y inseminamos unas vacas? Bueno, ese fue el origen del orangu en el país. Y bueno, cuando tuvimos aquellos bichos cruzas, dijimos: ¿y esto qué es? ¿No? Porque realmente la diferencia era brutal. Seguro había un tema de vigor híbrido, porque el choque de sangre de un cebuino con un británico es muy importante, más allá de las condiciones del cebú como tal. Bueno, Explica, Álvaro, lo que es el vigor híbrido para un oyente que no está habituado a los términos. El vigor híbrido es el resultado del uso de animales con genética absolutamente distinta. Cuanto más distinta, más grande es el choque de sangre, que en general produce más efectos benéficos que alguno, por ahí de repente puede haber algún indeseable, pero en general da un animal más resistente con mejores tasas de crecimiento, o sea, un animal. Entonces, al utilizar el Angus, que era una raza británica, con el Bos índico, o sea, con los cebuinos, era un animal con un vigor híbrido impresionante. Bueno, nos enteramos que existía el Angus después que teníamos los bichos caminando. De ahí fuimos a Argentina a hablar con don Ignacio Corti, con todo respeto por los que muchos se precien de saber algo de vacas. Si alguien sabe de vacas en el mundo, es don Ignacio Corti. Y bueno, y nos dio las bases para seguir cultivando aquello. Eso arrancó en 1982, 81 se inseminaron las primeras vacas, y bueno, se siguió con el Angus, se siguió con un Angus que ya a esa altura era de punta en el país, y sigue siendo hasta ahora. Mis hermanos, que son los que siguen haciendo genética 2x3, andan armando líos, como decía papá, con empresas que tienen capitales importantísimos. Nosotros, que somos ganaderos chicos, seguimos compitiendo en el Angus, y bueno, y el Angus, por supuesto que después empezó a difundirse. Arrancamos con aquello que parecía una cosa de loco, y bueno, hoy
es la tercera. La segunda, la tercera raza en número en el país, sin ningún lugar a dudas, y bueno, y con un nicho de posibilidad de usarse en distintos campos, porque, a ver, no hay ninguna raza que sirva para todos los campos. Entonces, viene a ocupar un nicho que estaba ahí para ser ocupado por animales, y con el cambio climático más a favor todavía, porque los genes índicos esos le dan más resistencia al calor y un montón de condiciones sin perder la precocidad y la fertilidad del ángulo. Entonces, es una herramienta de muchísimo valor, entendemos, ¿no? Y bueno, por eso se siguen haciendo las dos cosas, y bueno, y siempre en el ánimo de intentar sobrevivir como productores, cosa que no es fácil, porque cuando se tiene el campo como una caja de ahorro, como hay muchos casos, gracias a Dios, bárbaro, pero cuando se tiene que vivir de él y vienen estos avatares climáticos y vos necesitas hacer caja para pagar la contribución y para mandar los gurises a la facultad y para mandar y los animales no se acomodaron porque vino la seca y los tenés que vender antes de tiempo y ya te va a faltar plata en la caja. Entonces es toda una ingeniería financiero productiva que es apasionante y es estresante, las dos cosas, ¿no? Cuando hay que vivir, cuando se tiene como caja de ahorro es totalmente distinto, porque ahí los tiempos no te urgen y se manejan las cosas de otra manera, ¿no? Álvaro, hablamos de don Nelson, hablamos de ustedes, los 8 varones trabajando, y cómo vienen las nuevas generaciones. He visto a varios de ustedes, de los gurises, en los jóvenes Brangus, trabajando en empresas agropecuarias diferentes, andan todos desparramados, pero ¿cómo ves el futuro? Que es la historia de varias familias uruguayas, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Y bueno, mira, mamá decía, yo no sé qué es lo que tienen ustedes, todos, no hay ninguno que no haga cosas que no sean del campo, todos para el mismo lado. Y me hacía como que se enojaba. Y bueno, y vino la generación siguiente a los gurises, esos de los cuales vos hablás ahora, José María, quizás sea el símbolo más visible, pero no por eso los otros son menos. O sea, todos para el campo, ¿no? Todos, gracias a Dios. Y bueno, es la forma de que la actividad rural se pueda seguir haciendo en el país como medio de vida y como gran generador de eso que le llaman riqueza, como gran generador de recursos, diría yo, y como motor del desarrollo, como fue siempre, porque eso de que se dice que el campo no ocupa gente es una mentira grande como una casa, con todo respeto, ¿no? Porque no están analizando la torta entera, están analizando una parte nomás, porque están poniendo la gente que se ocupa allí adentro del campo, que por ahí de repente, y podemos conversarlo, puede parecer poca, pero todo lo que mueve eso, el camión hasta el gomero que arregla la cubierta y el que le da a comer al camionero y el albañil y el alambrado, no te la llevo de ninguna manera, que ocupa poca gente, pero de ninguna manera, y desde el punto de vista de la famosa distribución de la riqueza de la que se habla ahora, yo los desafío a que me demuestren dónde hay más gente que ha hecho capital trabajando para otros que en el campo. Los productores rurales con sus colaboradores son parte de la familia. Primero tenés alguien que viene al establecimiento como peón, después termina siendo, si el tipo va para adelante y defiende la empresa, o sea, siempre les digo, vos no estás defendiendo, no sos alcahuete del patrón, como dicen más de 4, vos defendés lo tuyo, porque vos lo único que tenés para vender es trabajo, entonces cuanto mejor lo hagas, mejor lo vas a vender, y bueno, y nuestros productores le dan vida a todos aquellos que muestran afán de superación, y conozco montones de casos, y de allí de casos han salido unos cuantos, de gente que hizo un muy buen pasado
y hasta un capital, trabajando a partir de haber arrancado como peón en un establecimiento rural. Entonces, desde ese punto de vista, de la famosa igualdad y de la distribución el medio rural es tremendamente enriquecedor. Totalmente de acuerdo, Álvaro. Me gustaría terminar con 3 palabras que fue con las que empezamos: paz, unión y trabajo. Mira, eso es una frase que está en el mojinete del galpón grande de la estancia, galpón que fue hecho por mi abuelo José María Cortabarría, y de dónde la sacó no tengo ni idea, pero gracias a Dios hasta ahora se sigue cultivando. Aplicando, se sigue aplicando. Las tres cosas, sí señor. Y en cuanto al origen del nombre, el pobrecito, mi bisabuelo era muy devoto de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís era el santo de los pobrecitos y le puso estancia del pobrecito, y a mi abuelo se ve que le dio algo de picor, por llamarlo de alguna manera, y le sacó la D, entonces quedó estancia el pobrecito. El pobrecito. Esa es la historia del nombre. Álvaro, muchísimas gracias, la verdad que fue un gusto, te agradezco mucho, y terminamos así, paz, unión y trabajo. Álvaro, un abrazo. Gracias. Otro. Chao. A la orden. Chao, chao. Carlos, gracias. Nos reencontramos dentro de unos días, ¿te parece? Sí, cómo no, estamos a las órdenes. Saludo grande. Chao, chao. Conexión Interior es una presentación de Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo, y Surco Seguros, en sus 30 años, vos en lo importante.